Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Transformados Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, amor, contento, la verdad que estoy contento. Una semana más aquí, con la presencia del Señor y bueno, con una mejor compañía también que Dios me ha dado, que es mi esposa. Ay, qué lindo. Feliz de estar aquí juntos, a hablar de la palabra de Dios, que creo que es del agrado de Él, ¿verdad, amor? Amén, amén. Amamos hacer esto para el reino de los cielos. Amamos que ustedes estén muy atentos cada semana. Les agradecemos inmensamente. Sabemos que el Señor está tocando corazones y creemos en el nombre de Jesús que la palabra se va a reproducir de mil maneras, ya sea en este podcast, en otros podcasts. La palabra se va a dar, porque algo que se me ha quedado esta semana, amor, es que ha estado muy en mi cabeza segunda de Pedro, donde dice que el Señor no está tardando. O sea, la gente, en el versículo dice que la gente da como que el Señor se está demorando, que no viene. Ya está cerca. No, la palabra dice que la gente dice que el Señor se tarda, pero el Señor no está tardando, el Señor está siendo paciente. Está preparando. Está siendo paciente para que todos escuchen el Evangelio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, dando el Evangelio para que se escuche a todas las naciones. Y creemos en el nombre de Jesús que esta palabra se va a reproducir a todas las naciones. Amén. Lo declaro en el nombre de Jesús, declaro esa palabra. Has empezado empoderada. Empoderada, siempre. No, sí, tienes mucha razón, porque justamente cuando comenzamos a hacer este tema de estudios y investigar y tal, hemos escuchado de que hay como 50 países que no llega todavía la palabra, o no es que no haya llegado, no les permite tener la Biblia, pero estoy seguro que Dios de alguna manera se le ingenia para poder llegar como este espacio y puede usar muchas personas que estén en esos países como para poder ya comenzar a evangelizar, que es el propósito, ¿no? Porque uno de los que dice la Biblia es que para la venida de Jesús todo el mundo tiene que conocer el Evangelio. Todo ojo lo verá, toda lengua y eso confesará. Aunque se pongan personas, el enemigo, quien sea, la palabra va a llegar, porque la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumple, ¿no? Amén. Entonces hay Por que estar eso con tienen que compartir, compartan. Miren, así no se... Yo sé que a veces el tiempo es, ay, que no alcanzo a escuchar. Aunque hayan abierto un ratito, compartan y luego regresen a ver nuevamente el episodio, pero compártanlo, no por nosotros, sino porque la palabra del Señor dice que a toda criatura hay que darle el Evangelio, y eso es lo que estamos hoy día, amor, ¿sí o no? Sí, así es, amor, y justamente hoy creo que vamos a hablar de algo similar, que es el tema de la siembra. Así es. Y va muy atado de cómo el Espíritu Santo nos acaba de usar, cómo hacemos esta intro que no estaba ni siquiera preparado. No. La verdad que me sorprende, el Espíritu Santo, cada vez más me sorprende el Espíritu Santo de cómo pone esas palabras, esos versículos. Es maravilloso, ¿no? Y justamente va muy atado a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque justamente vamos a hablar de esa siembra, de qué estamos sembrando, qué creemos que estamos sembrando, y que esa semilla que alguien nos puso en algún momento, pero vamos a ver hoy día cómo Jesús lo resumió en una parábola, ¿no? Así y vamos a profundizarlo un poquito más, porque hablamos de 4 tierras. Así es, vamos a profundizar en la parábola del sembrador, que lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Hoy le decía a mi esposo que me encantó leerlo más en Lucas, ¿no? Porque está como que más profundo, pero lo pueden encontrar ahí. Y justamente en esa parábola habla de 4 maneras de cómo el sembrador, valga la redundancia, siembra la semilla, ¿no? Y en una de esas es el camino, que dice que el sembrador va caminando por ahí con sus semillitas y se le quedó regada se le cayeron las semillas, ¿ok? Esa semilla es la palabra del Señor. Y hoy yo quiero que tú te imagines que ese sembrador es Jesús. Amén. ¿Ya? Porque Él es el que nos da esa semilla. Él es el sembrador perfecto. Y Él es el que la riega. Y Él es el Espíritu Santo es el que la riega. Entonces, cuando llega esa palabra, como ahorita que tú nos estás viendo y que te está llegando la palabra, el camino significa que llegó la palabra, y Jesús lo explica, son aquellas personas que la reciben, ¿ok? Así como tú, pero porque, no sé, algunas murallas, no lo sé, hay muchas cosas que no dejan que entre la palabra, y no la puedes, o sea, no haces como que caso omiso o no lo obedeces. Simplemente pasó por ahí y no prestaste atención lo que el Señor tiene preparado para ti. Claro. Y la parábola dice que las semillas están regadas y llegan las aves y se la llevan. Sí. Entonces, eso es lo que el enemigo, en este caso, en esas personas, aprovecha
y se lleva esa palabra y no permita que tú conozcas al Señor Jesús y te salves. Así es, amor. Como tú mencionabas, la parábola es clara, ¿no? Que va en este caso el sembrador, se le caen las semillas, una de las semillas cae en el camino. En el camino. Ya que es lo que representa y para que lo puedan entender un poquito más, es ese corazón duro, endurecido, porque tienen una coraza que por más de que te hablen de la palabra, de por más que te lo expliquen, por más de que veas sucesos o que veas milagros, tienes ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y no permite que esa semilla comience a penetrar. Así es. ¿Por qué? Porque hay una coraza, está endurecido. Entonces es lo que tú mencionas, amor. Entonces, por más que te hablen, por más que te mencionen, aún así no es en vano que se hable de la palabra a esa persona, porque igual la semilla queda ahí. Aunque no se esté profundizando, en algún momento va a llegar. Sí, puede que queden semillas. Saben que esto me recuerda como cuando hemos comido alguna fruta, ¿verdad? Una manzana. Y en la manzana tienen las semillitas y por ahí se te cayó. Y de repente manzanas salieron en tu patio. ¿Por qué? Porque aunque no era la tierra perfecta, pero el Señor de alguna forma hace que esa semilla germine. Entonces, eso es lo que hoy queremos decirte. Si tú estás escuchando esta palabra, si estás con esas, esas murallas, vamos a decirlo así, como una muralla, es como que es esto aquí, así tan duro como esta piedra. Y esto se ha convertido tanto así porque, faltas de perdón, tienes, no has sanado heridas del pasado, heridas de la niñez. Entonces se vuelve tan duro que nada de lo que te digan hace que tú recibas esa voz del Señor. Yo siempre digo que la palabra del Señor es como un bálsamo al corazón, o sea, es un spa al alma. Cuando tú la recibes y tienes un corazón dispuesto y no está tan duro como eso, créeme que el Señor se penetra en tu corazón y comienzas a ver esos cambios que Él ya tiene preparado para ti. Entonces de eso se trata esta primera parte de la parábola del sembrador, que la pueden encontrar, yo la estoy leyendo en Lucas 8, también en Mateo, ¿verdad? Así es, amor. Y como mencionábamos, ¿no? Pues esas semillas caen en un camino, la otra cae, porque hay 4 tipos de tierras que caen, ¿verdad? La otra cae en una piedreguera, que se le llama. Ajá, pedregales, piedregueras, pero bueno, hay piedras, ya, un suelo de piedras. Entonces, que superficialmente tiene una tierrita y tú la ves por encima y dices, bueno, sí, aquí podemos sembrar y la semilla la tira y comienza a florecer y tú ves que crece algo, ¿ya? Y eso, si lo llevamos ahora a la actualidad o a nosotros mismos, y yo me incluyo en esto de aquí porque me ha pasado, amor, que a veces todos empezamos de esta manera. Todos empezamos con esa semilla que cayó así, porque comienza con fuego, comienza con esas ganas de estar sirviendo a cada rato a Dios, porque vas a la iglesia, vas a hacer, sirves a las personas, te emocionas. Ajá. Y es una emoción que al principio comienzas y lo haces y tal, pero llega un momento que cuando pasas una aflicción, te comienzas a secar. ¿Por qué? Porque esas raíces, cuando comienzan de esa tierra superficial, comienzan a salir las raíces no tienen de dónde cogerse. Claro, ¿por qué? Porque no rebuscaste más al fondo, y al fondo habían piedras. ¿Ya? Y esas piedras hacen de que esas raíces no puedan pues seguir creciendo y no puedan afianzarse más. Entonces, por eso que se dice de que esa semilla, aunque crezca, se va debilitando y viene así un viento, así no sea muy fuerte, se va a caer. Se va cayendo. O el sol, como dice la Biblia, dice que el sol bien fuerte la quemó. Así porque es. No tenía las raíces bien profundas. Y si lo vemos así, amor, esas piedras que no dejan crecer esas raíces, lo podemos ver como tú decías, cosas que de la niñez no hemos perdonado, el orgullo, ¿verdad? Que nos cuesta bastante, lo que es el ego, ¿ya? El ego. Ese tipo de cosas no nos permite que esas raíces comiencen a fortalecer. ¿Y por qué? Porque uno no rebuscó en su interior, y es lo que nos cuesta mucho a todos, y me incluyo, rebuscar un poco más dentro de nuestro interior, de ver qué es lo que nos está afectando y qué es lo que nosotros creemos haber soltado a las manos de Dios y no lo hemos soltado.
Por eso no es solo que coger la semilla o recibir la semilla y creer que tienes una tierra fértil, creerte que ya porque estás sirviendo, porque estás haciendo las cosas bien con emoción, pero si no tienes unas buenas bases, unas buenas raíces, eso va a tambalear. Entonces es importante eso, amor, de que comencemos a explorar internamente, comienza a analizarte. Y esto, ojo, y esto en la psicología, tú vas a un psicólogo y te lo va a decir. Sí. Busca en tu interior. O te hacen volver a tu niño interior. A tu niño interior, ¿qué pasó? A lo mejor sufriste maltrato, sufriste algo. Entonces, esperamos que un psicólogo nos los diga, pero la Biblia lo dice. O sea, la Biblia te dice que rebusques y comiences a sacar todo eso que te está impidiendo avanzar al propósito de Dios, al caminar con Cristo. Así es. Entonces, esa es la invitación hoy, de que comencemos allá a sacar esas piedras, entregárselas a manos del Señor, para comenzar a arearla, ¿cómo se dice la palabra? A comenzar a trabajar mejor la tierra. A poderla trabajar, a poder limpiarla, ¿verdad? Y la verdad que esto me hace sentido porque, como tú decías, de la psicología, ¿no? Y es muy buena, ojo, tampoco, yo visité un psicólogo y me pareció súper bueno esto de excavar, porque incluso las personas no tenemos la valentía de poder hablarlo con alguien porque no nos queremos sentir vulnerables, porque así somos, los seres humanos no nos queremos sentir débiles, vulnerables ante alguien, pero es muy importante de que tú tengas aquella persona de mucha confianza, ese amigo íntimo y más, o sea, yo siempre recomiendo a alguien que conozca la palabra y que tú puedas contar estas cosas, porque esas piedras realmente son todo lo que tú decías, ¿no? Incluso son cosas, incluso bueno, yo recordándome, es como cuando tú estás en el mundo y estás con tantas distracciones, ¿no? ¿Verdad? O estás tanto disfrutando de la vida y son esas piedras que obstaculizan que eche raíces, ¿no? Amén, o sea, obstaculizan que realmente ese árbol esté bien fuerte, porque a veces tu misma forma de vivir, cómo estás viviendo ahorita, el estilo de vida que estás viviendo, te impide a que saques esas piedras. Así es. O sea, es mucho de decisión realmente poder excavar, como tú decías, profundizar y pedirle al Espíritu Santo que sea Él mostrándote, revelándote, porque es muy difícil. Sin Cristo no podemos descubrir qué es lo que está pasando. Entonces, si tú estás mirando esto y eres de esas personas que recibe la palabra el domingo, que vas a la iglesia, estás lleno del Espíritu Santo, quieres evangelizar a todo el mundo, sales y de repente llega el lunes, te pasó un problema, y bajó y ya nuevamente tu fe disminuyó, o sea, realmente no echó raíces. Y es ahí cuando yo te digo, y cuando estás así tan lleno del Espíritu Santo, pedirle al Señor que sea Él transformándote día a día, que sea Él revelándote qué más falta para que tú puedas seguir su voluntad. Dile así: Señor, yo estoy aquí y yo necesito que me veas. ¿Qué más hay dentro de mí? ¿Qué muros o qué piedras más fuertes tengo dentro de mi interior que no permiten de que yo eche raíces en tu palabra? Eso es lo que tú le tienes que decir al Señor, y Él, créemelo, que tú entregándole eso, el Señor va a excavar de una manera, porque Él es el sembrador, Él es el arador, o sea, Él es todo realmente, donde Él va a poder ir sacando todos esos muros, todas esas piedras, para que la palabra pueda penetrarse y haga esas raíces muy fuertes. Amén, amor, muy, muy, muy bonito lo que acabas de decir, y la verdad confrontativo, ¿no? Yo creo que así es la palabra de Dios, confronta, y cuando confronta es porque es necesario. Es porque es necesario. ¿No? Y la invitación es esta: si te sientes de cierta forma identificado como yo me sentí y me siento, porque a veces me pasa, ya es porque a lo mejor tienes que ya comenzar soltar esas piedras. A veces creemos que somos muy buena tierra, pero no vemos esas piedras que están escondidas. Entonces comencemos ya a sacarlas. Pero ¿cómo lo vas a conseguir? Primero aceptándolo, reconociéndolo en presencia de Dios, para que eso ya comience a soltarse esas piedras y comenzar a echar raíces profundas. Resistentes, fuertes, para poder estar agarrados de la mano de Dios, que es lo que más importa, ¿no? Amén. Y esto nos lleva también a la otra semilla, porque hablamos de que son 4, ¿no? Ajá, sí. Y la otra
que yo con la segunda, como te decía, si te sientes identificado, la verdad yo me sentí identificado cuando la leía. Al principio yo era así, fogoso y tal, ¿no? Pero hoy Dios ya me ha ido amoldando poco a poco y eso lo ha ido trabajando, ¿no? Sí. Entonces, pero ahí viene la otra tierra donde habla de los espinos. Cuando crece con los espinos. Con los espinos, ¿no? O sea, puede que crezca, pero los espinos, ¿qué van a hacer? La van a matar. La van a ahogar, la van a matar. ¿Ya? Pero ¿por qué? Y si lo llevamos ahora a nuestro día a día, ¿verdad? Esos espinos, esas puntas, pueden representar el tema del estrés, la falta de tiempo, ¿ya? Es como cuando, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, y cuando digo, amanezco empoderado, hoy voy a leer la Biblia, me voy a encerrar en el cuarto, me voy a entregar al Señor, y digo, llego de la casa, ya mañana. Nos pasa a todos. Ese desgano, son esas espinas, esa falta de tiempo que creemos que no tenemos, es lo que nos impide acercarnos más a Dios, de que esa semilla comience a crecer y comienza, como tú decías, a secarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque las espinas te están ahí pues matando, ¿no? Así es. Las ganas de acercarte más a Dios, te van pinchando y al final hay que priorizar, ¿ya? Hay cosas urgentes y hay cosas que son necesarias, ¿ya? Sabemos que vivimos en un mundo muy urgente, que todo el mundo quiere andar corriendo, pero hay una cosa necesaria que es buscarlo a Dios día a día. Día a día, así es. Por eso Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás será añadido. Y esta parte de la semilla que cae en las espinas es lo que estamos viviendo hoy por hoy, tal cual como tú lo dijiste, amor, la falta de tiempo. No tenemos tiempo para nada, o sea, tenemos 24 horas el día y no podemos dedicarle 5 minutos a la lectura. Amén. Y para esto, de verdad que hay que ser muy intencional porque tiempo hay. Así es. Tiempo hay. Mira en tu teléfono cuánto tiempo pasas en las redes sociales y vas a ver que sí tienes muchísimo tiempo. Y eso hace que nosotros procrastinemos muchas cosas. Y lo peor que podemos procrastinar es leer la palabra del Señor. Es lo peor que puedes hacer. Y te lo digo así, peor, porque el Señor solamente aquí, a través de la palabra, es donde te va a dar respuestas. Dice que en la palabra del Señor, o sea, la Biblia es donde el Señor revela su verdad. Amén. Es la única fuente donde Él va a revelarte lo que tú estás pasando. Estás pasando un problema, estás pasando una depresión, estás pasando falta de trabajo, estás pasando 1000 cosas, 1000 problemas, 1000 angustias. ¿Quieres respuestas? Aquí está la respuesta. Y tienes que ser intencional. Si ya recibiste la palabra, ya conoces al Señor Jesucristo. Porque yo creo que este episodio va más para aquellas personas que ya han escuchado la palabra. ¿Sí? Porque es una semilla, o sea, ya la semilla quedó. Ya, y si la semilla ya está contigo, ya ha crecido, pero en medio de eso, tú estás yendo a la iglesia, estás yendo a los grupos, pero no tienes tiempo para esa intimidad con el Señor, estás creciendo entre los espinos. ¿Por qué? Porque el no tener el tiempo para dedicarle al Señor, realmente la van a ahogar en cualquier momento de la vida, incluso cuando te vaya bien, porque esto no es solamente para aquellos que les va mal, es aquellos que en el caminar les va bien, amor. Así es. Les va bien en sus negocios, no sé, ganaron la lotería o simplemente les está yendo súper bien de todas las formas, económicamente, en el amor, ¿verdad? Porque vemos incluso a veces que ya se logró lo que el Señor, lo que tanto le pediste, pero como ya lo conseguí, ya llegó ese milagro o ya el Señor cumplió esa promesa, entonces ahora sí como que ya estás más frío. Entonces esos son los espinos que te ahogan. Okay. Porque dice aquí la palabra justamente que las riquezas y los afanes del mundo son lo que ahoga la palabra. Entonces, si tú ya recibiste palabra y estás recibiendo bendición del Señor, es donde más tienes que aferrarte a conocerlo, es donde más tienes que pedirle sabiduría. Amén. Porque lo que Él te está dando, Él te lo da para que tú desarrolles esa sabiduría y puedas administrarlo de la mejor manera. Ahí se está manifestando el Señor. Dice, bien, hija, eso es lo que quiero que digas. Son truenos, no sé si los escucharon, pero... Son truenos. Entonces, realmente, cuando tú recibes la palabra, tú tienes que cuidar, o sea, semilla tienes que cuidarla, tienes que regarla, tienes que estar
pendiente de que crezca bonito, que es como esas plantitas que les ponen esos palitos para que no se pongan chuecas, ¿verdad? Así es. Y le cortas las hojitas que no valen porque cuando están ahí pegadas esas hojitas dañadas las contaminan a las otras. Entonces, para aquellos que saben de ese tema, yo creo que lo van a entender súper bien. Aquellos que están sembrando, que les gustan las plantas, lo van a entender súper bien de lo que les estamos hablando. Entonces, eso es el llamado hoy, de que esa palabra que ya la tienes sembrada, que ya está ahí, trates de que cada vez dé fruto. Porque la palabra dice, Dios dice que nosotros tenemos que dar fruto. Y ese fruto solamente proviene de la intimidad. Cuánta intimidad tú vayas a tener con el Señor y vaya a salir ese fruto que es del Espíritu Santo. Que lo encontramos en Gálatas 5. Sí, amor, la verdad que este tema es muy bonito y confrontativo. Y cuando te lo decía que quería hablar de este tema de la siembra, era porque el Señor ya me venía poniendo en la mente de que algo me estaba desviando la atención, ¿verdad? Porque, y soy honesto con ustedes, o sea, en este año empezamos fuerte en el trabajo, ¿verdad? Que esa distracción, esas ocupaciones o esa milla extra que te dicen que tienes que tener, que no está mal, ojo, porque tienes que trabajar y hacerlo como que lo haces para el Señor, y está perfecto, porque es una bendición tener un trabajo, hacerlo, ya. Pero como decía hace un momento, hay cosas urgentes, pero hay cosas necesarias, hay cosas que necesitamos en nuestra vida, que es Cristo. Porque no significa que yo vaya a hacer las cosas urgentes si no tengo lo necesario, porque eso urgente me va a salir mal porque no tengo a Cristo. No sirve de nada. Es como que vimos la serie de David, y es como cuando Saúl fue a la guerra con Goliat, pero ya no fue con Cristo, pues. No fue con Cristo, Dios, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué pasa? Los demonios, los pensamientos se apoderaron de él, que tenía hasta miedo. ¿Por qué? Porque ya no sentía pues a Cristo. Ajá. Entonces viene David y siente, pues en David ve, y bueno, en la serie se nota que nota cómo él recuerda de cuándo sintió ese fuego y lo ve reflejado en David. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Seamos ese David que era firme, fiel, valiente, trabajaba, pastoreaba, cumplía sus obligaciones, pero él, mientras hacía sus obligaciones, adoraba al Señor. Adoraba al Señor, así ¿verdad? es. Adoraba al Señor, hablaba del Señor, y es lo que tenemos que hacer. No dejemos las cosas que son necesarias en nuestra vida a un lado por lo urgente. Ya, es simplemente organizarnos y comenzar a buscar al Señor día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Eso es como cuando vas a comer, o sea, tienes necesidad de comer, desayuno, almuerzo, si no, te duele la cabeza, ¿verdad? Te duele la cabeza, la panza, todo te duele. Entonces, así mismo que te duela no haber leído o acostarte sin haber leído un versículo de la Biblia. Así es. Y anda más allá. O sea, sí, está bien. Si estás empezando, lee un versículo. Pero yo realmente te quiero motivar a que vayas más allá. Que te leas un capítulo completo. Que mastiques bien la palabra del Señor. Que no te la comas así rapidito. Sino la vayas masticando. Vayas indagando. ¿Qué significa esto? Si no entiendo, googlea. O sea, realmente el Señor aquí va a poderte mostrar lo que tú estás esperando. Aquí están las respuestas, en la palabra del Señor. Y lo que tú decías, ¿no? Nos llenamos de tantas cosas, ¿no? Y recordaba el versículo que dice, ¿de qué me vale ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me vale ganar el mundo si pierdo a Cristo? Eso lo hablamos en un episodio también. Entonces, lo importante y lo urgente y lo necesario está aquí. Así es. Y lo que tú dices, todo está ahí. Pero es importante que hay muchas personas, como tú decías, investiguen más, profundicen más. Pero hay muchas personas que lo quieren hacer, pero no quieren soltar, pues. Así es. ¿Ya? Entonces tienen que comenzar a soltar esas relaciones tóxicas, esos hábitos ocultos, ¿verdad? Entonces, una vez que sueltes todo eso, va a llegar esa última semilla que cayó, ¿no? Que cayó en una buena tierra. En buena tierra. ¿Verdad? Entonces, para llegar a ser una buena tierra, tienes que profundizar en todo lo antes mencionado. Así ¿ya? es. Tienes que preparar esa tierra para que cuando llegue esa semilla que está esperando, porque ya está, simplemente está ahí. Simplemente que tienes que profundizar, preparar el terreno para que esa semilla comience a hacer esas raíces fuertes en Cristo,
¿verdad? Para que nosotros seamos esa buena tierra y recibir esa buena palabra, porque sabemos que estamos hablando de semillas. Así es. Pero la semilla de que hablamos es la palabra de Dios. Entonces esa palabra va a profundizar en nuestra vida y vamos a echar raíces, y eso va a dejar que comencemos a ver reflejado en nuestras familias, hijos, sobrinos, y comenzar a que ellos vean ese ejemplo en nosotros y también comiencen a echar buenas raíces. Amén. También. Vas a ver bendición tras bendición, respuesta tras respuesta. Aquí en la última parte dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Amén. Quiere decir que cuando tú ya recibes la palabra, cuando ya araste, ya sacaste todas esas piedras, sacaste los muros, todo lo que te hemos dicho, esa palabra va a estar tan profunda que tú vas a comenzar a dar fruto, vas a comenzar a hacer esto, a evangelizar, vas a comenzar a hablar de lo que el Señor, y el Señor te va a retribuir de una forma que, como dice aquí, al 100 por 1, ni ya al 100%, es al 100 por 1, el Señor. Y no quiero que pienses tampoco, o sea, de verdad, el Señor ha tratado de mí a un nivel de que realmente me ha hecho amarlo, no tanto por los beneficios, sino por lo que es Él, porque no hay nada más maravilloso de que tener su presencia, de que el día que Él vaya a regresar tu nombre esté escrito ahí. O sea, realmente eso es lo que tú tienes que anhelar, amarlo, servirlo, y las bendiciones llegarán como Él las tenga planeadas. O sea, hazlo por amor, hazlo porque el Señor es fiel contigo, porque todos los días te bendice a ti y a tu familia, y va a seguir bendiciéndote si tú aras bien esa tierra, si tú dejas que el Señor limpie todo lo que tiene que salir para que pueda echar raíces su palabra y puedas poderla reproducir y tener mucho fruto. Así es. Esa es la invitación el día de hoy. Suelten todo lo que no les permita hacer esa buena tierra. Quitémonos ese pensamiento de que a veces nos viene de que sí lo somos y en realidad no profundizamos y no le entregamos esas cargas al Señor. Comencemos a hacer las cosas diferentes, comencemos a buscarlo, como dijo mi esposa, y comencemos sobre todo a compartir. No, también compartan el video, pero compartan la palabra de Dios. Como mencionábamos al principio y tú lo decías, para que venga Cristo es necesario que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Por favor. O sea, se debe evangelizar al mundo. Voy a hacer una campaña. Así es. Entonces, si sabemos que hay 50 países donde no llega la palabra, de alguna manera va a llegar. Entonces, pero nosotros tienes dos opciones: ser parte del que impide o parte del que sí comparte, para que pueda llegar a esa palabra. Entonces, si esta palabra te llegó, te confrontó y fue necesaria en tu vida, te invitamos a eso, que lo convences a compartir con esa persona que tú crees o que has visto alguna actitud de que no te cuadró, ¿verdad? Y hagámoslo diferente, comencemos a hacer las cosas diferentes para Cristo, porque Dios está contigo y Dios te va a respaldar en todo tiempo, man. Amén, amén. Y de verdad que los invitamos a que sigan profundizando en Mateo, en Marcos, en Lucas, en los Evangelios y en Juan, para que conozcan más del Señor, y que nos sigas en todas nuestras redes sociales y compartas este video. Gracias por acompañarnos hasta acá. Bendecimos tu vida, bendecimos tus graneros, bendecimos todo en el nombre de Jesús. Tú que me estás viendo, el Señor tiene grandes cosas para ti. Solo créelo y sigue firme, porque Él nunca pierde una batalla. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chao, cuídense.